Muy buenos días, amados. Feliz inicio de semana. Buenos días, gente bonita, y a todos nuestros comensales del día de hoy les deseamos un muy buen provecho. Y el menú del día de hoy dice así. Juan 1 del 29 al 34, nueva versión internacional. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer en él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Yo creo que una de las cosas más resaltantes que se ve allí es que se llama, que se le dice a Cristo el Cordero de Dios. Sí, claro, nos habían presentado ya a Cristo como la palabra, como vida, como la luz y ahora el Cordero de Dios. Pero ¿cómo es eso Cordero? Bueno, básicamente antes como se hacían las cosas antes de Cristo era así. Yo cometí un pecado y la paga del pecado estaba estipulado por la ley de Moisés, que era muerte. Pero entonces, ¿cuál era mi salida? Bueno, yo buscaba un cordero, lo ofrecía en sacrificio, el sacerdote agarraba, transfería, por medio de una oración, transfería mis pecados a ese cordero y al sacrificarlo, entonces ya, listo, está pagado mi pecado. Esa era la manera. Pero ahora Jesús es el Cordero de Dios, no el Cordero de Rafael ni de Leángel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entran todos, no solamente el pueblo judío. O sea que es un solo sacrificio para todos, Exacto. Una vez y para siempre. Claro, antes, yo cometía los pecados, entonces sacrificaba. Después cometí otro pecado y lo sacrificaba otra vez. Y así sucesivamente. Pero entonces con el Cordero de Dios es un sacrificio y ya, para siempre. Ya no hay que hacerlo una y otra vez, sino un sacrificio perfecto. Pero ¿sabes qué empezó a pasar? Que entonces, si yo era muy adinerado, yo decía, bueno, yo puedo entonces pecar un poco de cosas. Lo que tengo que hacer es comprar varios corderos y listo, y los tengo ahí preparados. O sea, lo que originalmente era un diseño de Dios pasó a ser algo como de justificación por mis propios medios. Porque entonces si yo soy rico, y ojo, yo estoy diciendo ese ejemplo así, pero es que hasta hoy en día tú puedes ver gente que es muy adinerada o que tiene mucho poder y entonces piensan que puede hacer lo que les dé la gana porque dicen, bueno, yo me justifico dando dinero por aquí o haciendo esta obra benéfica o haciendo estas cosas. Claro, y es que yo creo que eso que estás diciendo es lo que explica el por qué no muchos en la época y actualmente no aceptan la justificación del Cordero de Dios. Exacto. Es porque ya se creen justos. Y si tú te pones a ver en esa época cuando Jesucristo vino y también lo pasamos, lo traspolamos a la actualidad, los que ya se creen justos se sienten que no necesitan ser justificados. Exacto. Y si tú te pones a leer, más adelante en el Evangelio, se puede ver que Jesús llegó primero a los que quizás no tenían acceso monetario para poder hacer ese sacrificio que tú estás hablando, ¿verdad? Claro. Porque tengo entendido de que si no podían sacrificar un cordero, también podían sacrificar una paloma. Exacto. Pero muchas veces quizás no podían ni siquiera acceder a una paloma o veían esa paloma como algo muy insignificante como que para que pudiese cubrir sus pecados. Exacto. Se sabían pecadores. Esos fueron los primeros que recibieron a Jesús como Cordero de Dios. A los que primero recibieron esa justificación que venían de Cristo. Y fíjate que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. Wow. Lo decía precisamente por esto, porque la gente que se cree justa, y eso lo vivimos hoy, en la actualidad, la gente que se cree justa no recibe, claro, simplemente no recibe la justificación porque dice, no la necesito. Entonces no reciben al Cordero de Dios porque dicen, no, ya yo tengo mi propio Cordero, mis obras son mi propio Cordero, yo hago más bien que mal. Ajá, entonces como tú decías, pues puede ser gente ahorita que sea adinerada y diga, no vale, yo puedo hacer desastres por este lado, porque por este lado yo doy unas obras benéficas, sí, y ya eso me compra el cielo. Exacto. Y también veo este ejemplo, ¿no? También veo que pasa esto. Hay gente que
que por hacer muchas obras buenas, o sea, por servir a mucha gente, por ayudar a los pobres, o no tanto monetariamente, hablo en el sentido del servicio, ¿sabes? De ayudar al otro, ¿sabes? De ser, entre comillas, un buen samaritano. Creen que ya con eso es suficiente, creen que ya con eso no necesitan de Dios. Entonces ahí es donde tú ves gente, muy buena gente, que tú dices, náguara, tremenda persona, que no ha reconocido al Señor. Que claro, solamente le falta ese paso. Y qué bello que esa persona sea así, pero es un impedimento para la salvación de esa persona, que esa persona no pueda ser justificada por Cristo, sino que ya se sienta justificada por medio de sus obras. Sí, fíjate que es como una venda entonces. Uh-huh. No, porque es que es ya un yo obstáculo lo también sí, para es un obstáculo también. No quiere decir que uno tenga que ser mala gente. Pero fíjate que es un obstáculo no para ver a Cristo como hijo, ni como el reflejo del Padre, ni como lo que ya hemos hablado anteriormente, sino que es un obstáculo para la gente ver a Cristo como el Cordero de Dios. Correcto. Como la justificación que necesitan para ser salvos. Y fíjate algo, ¿no? Porque cuando dices eso, fíjate otro ataque como a veces es engañar a mucha gente. Se hacen esta pregunta: ¿por qué Dios, si es tan bueno, sacrificó a su propio hijo? Náguara sí. No, lo que pasa es que ahí, claro, lo estás viendo como si es un padre o un hijo, porque estamos viendo desde un punto de vista muy natural, muy humano, pues. Pero Dios es espíritu. Él mismo se hizo humano y vino a vivir entre los hombres. Claro, porque es como que el mismo Padre, el mismo Dios, se hizo hombre a través de su Hijo para sacrificarse por nosotros. O sea, no era ajeno. Él Exacto. no estaba siendo ajeno al dolor de Cristo. Exacto. Él no estaba siendo ajeno al dolor de Jesús. Wow. Él mismo estaba padeciendo a través de Jesús. Porque ¿a ti qué te duele más? ¿Que te inyecten a ti o que inyecten a David? Claro. Naguara, yo creo que nos duele más que lo inyecten a ellos y ver el dolor de ellos que nos inyecten a nosotros. Yo prefiero mismos. no, o sea, sería mucho mejor a veces que, oye, no, póngame el tratamiento a mí, pero que él reciba los beneficios. Como en esta película La Cabaña, la escena esa donde él está hablando con sabiduría. Sí, yo recuerdo que en esa escena sabiduría, bueno, le dice muchas cosas, es tremenda escena, ¿no? Pero llega un momento en que le pone como a decidir. Él era un hombre, tenía 2 hijos, una hija y un hijo, y sabiduría le dice, bueno, ya que tú piensas que puedes hacer el trabajo de Dios, bueno, uno de ellos 2 tú lo tienes que mandar eternamente al infierno y el otro eternamente al cielo. Elige a uno, elige ya, entonces lo hostiga. Y fíjate que le dice los pecados y no cualquier pecado, le dice los pecados que son contra el propio Padre. Exacto. O sea, los pecados que son en contra de él. Y o sea, es como que viendo que le están causando una herida a él. Claro. Que no le están correspondiendo el amor. Y entonces le dice, elige. Y al final lo que él dice es, no, ¿sabes qué? Me ofrezco yo. Mándame a mí al infierno, pero que ellos 2 vayan al cielo. Ajá. Y entonces ella le dice, ¿ves? Eso es lo que sintió el padre y eso fue lo que hizo. No, eso fue tremendo. Sí. Bueno, lo siguiente es, me llama la atención que Juan dice en 2 oportunidades, aparece aquí en versículo 31 y 33, que no lo conocía, ya va, pero es que eran primos y no lo conocía. Entonces cuando tú indagas, incluso muchos estudiosos están de acuerdo en que es que no lo conocía como el Mesías. Pero ¿cómo es esto? Bueno, una cosa es cuando te dicen, porque fíjate, ni siquiera los hermanos creían, pero una cosa es cuando te dicen, tú has escuchado, no, mira, él va a ser el Mesías, y otra cosa es cuando se te revela, cuando tú lo experimentas. Exacto, yo veo ahí como que Juan, bueno, creció escuchando y quizás habrá crecido encontrándose con Jesús de vez en cuando, ¿no? Ay, bueno, la familia se reunió y se encontraron Jesús y Juan. Pero entonces él habrá crecido escuchando esto de que, bueno, que Jesús era el Mesías porque María tuvo una visitación de un ángel y Elizabeth también. O sea, Elizabeth recibió esa visitación para que guiara a María en todo esto del embarazo, ¿no? Pero verdaderamente Juan, al principio quizás no lo creía, y ya después que él se aparta, que él sale de su tierra y su parentela, por así decirlo, de la casa de sus padres, y se dedica a hacer lo que fue llamado a hacer, él comienza a tener unos encuentros con el Espíritu Santo. Él comienza como que a dejarse guiar por el Espíritu Santo, y es cuando se le revela Jesucristo como Mesías. Ya no es me contaron que él es el Mesías, ya es ya lo veo. Ya veo. En el Espíritu él pudo verlo. Porque sus ojos fueron cambiados. O sea, su forma de ver fue cambiada. Y eso lo cambió el Espíritu Santo. Y esto también me lleva a aquello que siempre decimos, ¿no? Que nadie aprende por experiencia ajena. Uh-huh. Porque
Yo le puedo decir a alguien, dar muchos consejos, mira, yo pasé por esto, que pero muchas veces no siguen los consejos. Y eso suele ocurrir en las relaciones padre-hijo, que dice, oye, hijo, te recomiendo esto, y el hijo viene y ¡paz! Se da el golpe. Y entonces, solamente cuando lo experimenta en carne propia, ellos dicen, oye, mi papá tenía razón. Esa es la diferencia entre haber escuchado y mis ojos lo ven. O sea, tener una experiencia ya. Y hablando de esa experiencia, yo siempre me preguntaba el por qué Jesús se había bautizado. O sea, si él ya era Dios, ¿por qué se bautizó? Y yo veo ahí como que Jesús nos estaba dando un ejemplo de como que esta es la fórmula para vencer el mal que hay en ti. O sea, el que el Espíritu Santo permanezca en ti. Porque dice que descendió y permaneció sobre él. Sí, tremendo. O sea, no era como antes de ese momento que el Espíritu Santo iba y venía, bueno, y sí, tocaba y visitó a Abraham, visitó a Moisés. O sea, era como intermitente, pues, pero no permanecía. Entonces, ya a partir de Jesucristo comenzó a permanecer. Permaneció primero en él cuando estuvo aquí en la tierra y después vino a habitar en nosotros en el Pentecostés. Qué tremendo. Fíjate, por eso es que Jesús habla de Juan el Bautista. Wow, dice, nadie fue mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, se refiere a los que tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos, o sea, a ti, a mí, a todos los que recibimos el Espíritu Santo. El más pequeño de ellos es mayor que Juan el Bautista. Mira, ¿y cómo hacemos para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros? El Espíritu Santo es un regalo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no se lo pedimos? ¿Por qué no le pedimos al Señor ahorita en este momento que nos dé ese regalo? El Espíritu Santo. Amén. Para que podamos vencer el mal. Oremos juntos. Amado Jesucristo, te pedimos que nos des el Espíritu Santo. Amén. Para que sea Él llenándonos y podamos vencer el mal. Podamos ver de donde tú nos has sacado y podamos saber que necesitamos también ser justificados por Jesucristo y podamos recibirlo como el Cordero de Dios. Y te pedimos, Padre, que podamos experimentar de primera mano tu amor, no porque nos contaron, no porque nos hablan bonito, no, queremos experimentarlo nosotros mismos, tu amor, tu favor, tu gracia y tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. Nos vemos mañana. O mejor dicho, nos hablamos mañana. Así es. Y bueno, que tengan un excelente día. Bye. Bye.